Bueno, A definitivamente ver, ¿dónde era que estaba la lealtad de la usted? lealtad nosotros estaba con Monte Arache. Monte Arache. Claro, claro está que al ser Camaño el presidente ya constitucional en armas, estar al lado del pueblo, entonces ya nosotros nos vamos definitivamente al lado de Camaño. Andrés, a mí me gustaría que usted me hablara, usted que estuvo cerca de Monte Arache, que usted me hablara sobre el rol jugado por los hombres rana en la Revolución de Abril de 1965. Y usted que fue hombre rana. Parece ser que la consistencia en la resistencia militar fue fundamentalmente de los hombres rana. Fíjate, don Fausto, nosotros fuimos entrenados para la guerra. Mientras tanto, no había guerra, pero se dio el fenómeno histórico del 24 de abril y nosotros tuvimos una participación. Y a mí me da preocupación y pena que ese entrenamiento, esos entrenamientos que nosotros adquirimos, tuvimos que aplicarlos en contra de nuestros hermanos. Yeah. Pero realmente, si no hubiera habido hombres rana en abril de 65, abril no tuviera la relevancia, la magnitud que ha tenido. Yeah. Los hombres rana fueron creados por Trujillo como una fuerza especial de ataque y de defensa. Exacto. Y Trujillo le puso como encargo a Montes Arache para prueba y le dio un número de teléfono al que debía llamar cuando hiciera la acción que lo instruyó para que él hiciera. Le dijo, ve y tomen el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Dominicanas. De la Marina. De la Marina de Guerra. Tomen el Estado Mayor y cuando ustedes estén completamente con el control, me llaman. Correcto. Eso es así. Cierto. Eso es cierto. Cierto. Ustedes fueron al Estado Mayor de la Marina y lo tomaron. El primer grupo se comenzó a entrenar. Yo no pertenecía al primer grupo. Eran 200, aproximadamente 200 hombres ranas. 100 y pico. 100 y pico. Sí. No muy largo el pico, ¿verdad? 110 más o menos. 110 hombres ranas. Porque esta es la primera graduación de los hombres ranas. Esta es la graduación de nosotros. Ah, de la segunda entonces. Yo estoy en la mano de aquí para allá, al lado derecho. Ese es el jefe de Estado Mayor de la Marina. Yo estoy el primero al lado de él aquí. Ya, ok. Entonces, nosotros, el primer grupo se entrena en 1959 para ir a Venezuela a hacer un atentado a Rómulo Betancourt y dinamitarle de paso los pozos petroleros. Ajá. Entonces, se entrenaron en 8 o 9 meses, febrero a octubre de 59. Por situaciones obvias, no se dio el proyecto, pero a través de Johnny Ávila García Trujillo le encomendó hacerle un atentado. Hubo un atentado contra Rómulo Betancourt, le colocaron un explosivo en un vehículo. Con un grupo de sicarios venezolanos y le hicieron el atentado a Rómulo Betancourt. Que eso le trajo a Trujillo una consecuencia inmediata, sanciones, entonces, aislamiento. Los entrenamientos eran tan fuertes que yo le puedo decir, en el caso del grupo, me mencionan, entraron más de 500 hombres. Y la señal que les decían era, ustedes se van a entrenar para pelear y hacer misiones, encomendados en misiones que no se sabe si ustedes llegarán vivos o muertos. ¿Quiénes los entrenaban? Los primeros, del grupo primero, se entrenaron Ilio Capozzi, Vicenzo Robato, el doctor Orsini, Ilio Pambletti, y de este grupo de italianos. Eran entonces extranjeros, italianos. Italianos todos, excepto Mamoru Matsunaga, que era japonés. Ya. Y Mamoru Matsunaga vino para entrenar a los hombres rana en lucha personal. Judo y defensa personal. Defensa personal y judo. Exacto. Entonces, Ilio Gorky era para demolición de objetivos, lucha libre. O sea que combinaban la defensa personal con la lucha libre, esos dos. ¿Y los hombres rana fueron
sacado de diferentes departamentos de las Fuerzas Armadas, No, para partir de cualidades. De la Marina solamente. La Marina. De la Marina. Era la Marina solamente. En mi caso, por ejemplo, cuando yo ingreso a la Marina un mes antes de matar a Trujillo, 6 de abril, después que pasaron todos los acontecimientos de la muerte de Trujillo, de la ida de los Trujillos, ya entonces, ya en el Consejo de Estado, 1962, sí. Filiberto Bonelli lo dirigía el país. Sí, Rafael, entonces sí. Llegó una circular a la Marina de Guerra solicitándole a los marinos que quieran ingresar a la Escuela Hombre Rana. Ya la mayoría de los compañeros estaban viviendo en la jefatura de la Marina, ya los instructores italianos se habían ido, excepto Hilo Capozzi quedaba con nosotros, Enzo Lobato y Mamoro Matsunaga. Entonces yo concursé, vine al Marión una semana, me hospedaba en la jefatura de la Marina. Cuando dice al Marión es al hospital. Al hospital Marión. Bien. Y ahí nosotros nos hacían varios exámenes físicos, exámenes de todo tipo. Y ahí yo califiqué y fuimos a Boca Chica en febrero del 62, 100 y pico de hombres, más de 100 hombres fuimos. De ese grupo, a los 6 meses, entonces nos trasladaron para la Cardera, porque allá el sitio era más estratégico para los entrenamientos. Y de ese grupo, entrando y saliendo, entraron más de 400 hombres. De los que fuimos a Boca Chica nos graduamos 8. De 100, 8 solamente se graduaron. Del grupo. Y de los que ingresaron después, entrando y saliendo, porque ellos entraban muy emocionados, nos veían nosotros vestíamos bien, comíamos bien, la buena alimentación balanceada, ingresaban, pero ya cuando se les metían los entrenamientos fuertes, sí, entonces se salían, pero tenían opción de quedarse en la Marina. Yeah. Entonces ese fue el caso que entonces entraron y saliendo, y de ese grupo entrando y saliendo, vamos a calcular alrededor de 500 hombres, nos graduamos 35. Que eran nadadores especialistas en nado. Sí, nosotros teníamos que participar en todo tipo de acciones de guerra. Nosotros teníamos que subir, inclusive aprender a subir en cocoteros o en árboles, a cualquier compañero que se surgiera herido en un combate. Sí. Inclusive teníamos inyecciones de morfina para, en caso de que nosotros veíamos que el hombre podía delatarnos, lo que hacía es que nosotros lo inyectábamos para que muriera. Yeah. Eso es parte del entrenamiento. Nosotros tenemos... Recuerdo que Aníbal López, que era un hombre rana importante. Sí, un compañero, se graduó junto conmigo. Se graduó junto con usted. Aníbal López me contó que él cruzó el Osama, sí, de aquel lado hacia este lado, sí, y cruzó a la parte de la Villanueva. Ajá. Cruzaron y ellos fueron los protagonistas de un asalto a un lugar donde había armas y fueron los primeros que comenzaron a distribuir, sí, armas al pueblo. Eso fue el domingo por la mañana que yo vi, ellos estaban en Sanssouci. Ajá. Y la agarró allá porque allá un remolcador trajo un grupo para este lado el mismo domingo por la mañana. Y ese grupo se reportó a la comandancia de ahí, que está en la George Washington iniciando, y lo mandaron a buscar de la jefatura de la Marina. Y en vez de dejarlo en la jefatura de la Marina, lo llevaron a Jaina, lo montaron en un barco y salieron con ellos con la finalidad de limpiarlo y lanzarlo al agua. Ajá. Pero allá ellos se insubordinaron. En cambio, Aníbal fue con un grupo, con Villanueva, y tomaron armas aquí en la jefatura no, en la puerta de la... Puerta de la Misericordia. No, siempre la puerta de la Fortaleza Osama. En la Fortaleza ahí, Osama. Llegando ahí a mano, Capobianco era un capitán de la Marina que comandaba una unidad de la Marina que había ahí. Entonces ellos llegaron ahí. Ahí había unas armas guardadas. Unas armas, y ellos rescataron esas armas. Hicieron presos a los que estaban, le dijeron, ustedes o se integran o se van. Muchos se integraron, otros se fueron. Bueno, sí, entonces de parte, los otros que fueron a navegar,
ellos se sublevaron en alta mar porque se dieron cuenta que lo iban a fusilar todito para tirarlo al mar, para que no participaran en la guerra, porque ya el comandante Monterrey estaba en acción. Entonces ellos salieron, hicieron prisioneros a los comandantes del barco, los trajeron a Jaina, y de Jaina entonces se montaron en camiones, los trajeron a Ciudad Digamos que los hombres rana fueron creados por Trujillo para acciones que el dictador planeaba en ataques a otros países, como el caso de Venezuela, por ejemplo. Pero terminaron siendo un grupo de hombres y mujeres, hombres, élite, que defendió la soberanía nacional, que se dedicó a defender la constitucionalidad. Pero ustedes fueron muy leales a Camaño o a Montearache. Bueno, definitivamente. A ver, ¿dónde era que estaba la lealtad de ustedes? La lealtad nosotros estaba con Montearache. Montearache. Claro está que al ser Camaño el presidente ya constitucional en armas, estar al lado del pueblo, entonces ya nosotros nos vamos definitivamente al lado de Camaño, pero con Montearache como base. Nosotros recibíamos órdenes directas de Camaño, de Montearache. De Montearache. Era él que le daba las órdenes. Era él que nos... ¿Y cuáles acciones, por ejemplo, frente a las tropas norteamericanas, los soldados hombres rana emprendieron y fueron exitosos, estratégicamente? Bueno, para comenzar, una de las primeras acciones ya que tuvo una gran significación fue el Puente de Duarte. El Puente Duarte. La toma de la guerra, los combates del Puente Duarte, ahí fue que nosotros le demostramos al enemigo, porque lo derrotamos. Salieron en desbandada y salieron huyendo. Alguien hablaba aquí sobre eso mismo, que salió huyendo y se escondieron en una casa con el fusil, dejaron el fusil y se entregaron allá a San Isidro. Ahí Ramiro Matos González, que estaba del lado del Cefa, perdió un ojo. Y ahí también este otro Bochán Javier también fue herido. También. En la parte, en el 27 de febrero, de abril. Sí. Montearache, Ramiro Matos y unos más. Y hubo más de 300 soldados de diferentes rangos que murieron. Y al otro día por la mañana, el miércoles 28, Camaño llamó a Wessing para que mandara a recoger, que iba a dar una amnistía para que mandara a recoger los soldados. Los cadáveres. Y él no vio. Entonces lo que hizo fue Camaño, que mandó unos cuantos vehículos, camiones y cosas, los echaron en los vehículos, llevaron al cementerio, una fosa, ahí se hizo una fosa común en el cementerio. La parte este... En el cementerio de la Máximo Gómez. Correcto, la Máximo Gómez. Ahí, en una fosa común, enterraron los cadáveres que no fueron reclamados. Había otro cementerio, que era el cementerio de la Avenida Independencia, pero ahí se enterraban a los constitucionalistas. Sí, los que caían en combate, los enterraban ahí, se enterró. Por ejemplo, a Jack Vio lo enterraron ahí. A Ilio Capocci lo enterraron ahí. Sí, a Oscar Santana. A Oscar Santana lo enterraron ahí en el parque. Sargento Villanueva, que era de los Ranas. Sí. Y hay todo el que caía del lado constitucionalista. Iba al Parque Independencia, sí, señor. Al cementerio cercano al Parque Independencia. Sí. Y la lección, digamos, de ustedes como hombres rana, frente a los comandos que se establecieron en diferentes lugares y que eran comandos de resistencia popular. Sí. Pero estaba el comando B3, estaba el comando de la Cucaracha, estaba el comando del Luperón, estaba el comando del Liceo República Argentina, que ese era del MPD. Sí. Había muchos comandos. Paraguay, Brasil. Entonces, ¿cómo era la autoridad de los hombres rana frente a los diferentes comandos? Había muchos comandantes, estaba Norge Botello como comandante en uno, Fafa Tavera como comandante en otro, Pujol, estaba Pichirilo. Pichirilo, que estaba como comandante en uno de los comandos. El mismo Cucuyo Báez, después Fafa Tavera. Cucuyo Báez, sí, cierto. Bueno, ¿cómo era ese trato, esa relación? Sí, nosotros en principio teníamos... Porque ustedes sabían que eso eran izquierdistas. Izquierdistas, nosotros teníamos en principio armonía con ellos, porque estábamos luchando por la misma causa. Pero en la medida que los acontecimientos se fueron desarrollando, ellos quisieron coger como ciertos poderes independientes a la dirección de Camaño y Montearache, que era el ministro de la Fuerza Armada. Tanto es así que hubo algunos acontecimientos con los cuales yo no participé, pero sí, Montearache tuvo que enfrentarse con un grupo de ranas
algunos comandantes que querían hacer acciones independientes. Ya. ¿Me entiendes? Pero eso se subsanó, yo diría que a partir de el proyecto que se hizo para tomar el Palacio de la Presidencia. Por ejemplo, ese fue un proyecto encabezado por Rafael Fernández Domínguez. Sí, correcto. Rafael Tomás Fernández Domínguez. Sí, señor. Él llegó el día 14 y el 19 ya le estaba intentando tomar el palacio. Sí, señor. Pero Montearache estaba cerca, sí, porque Montearache fue a darle apoyo con los hombres rana. Por supuesto que sí. Mire, ahí se formaron 3 frentes de combate, que poca gente lo dice. 3 frentes de combate. El primer frente, y eso fue dirigido por Montearache y Rafael Tomás Fernández Domínguez. Claro está con anuencia de los comandantes del 14 de junio, porque de donde salió Rafael Tomás Fernández Domínguez fue de un comando que había en la calle José Gabriel García, y ese comando era del 14 de junio. Y qué coincidencia, que la mayoría de los que caen con él eran de ese comando. Junio. Sí, ahí estaba Juan Miguel Román, ahí estaba Euclides Morillo, bueno, estuvo Ilio Capocci, que era uno de los... No, pero Capocci estaba, porque eran 3 grupos. Había un grupo formado por Rafael Tomás Fernández Domínguez, que subía 16 de agosto, la iglesia de San Carlos, bajó la calle Abreu. Sí. Cuando él cruzaba con su grupo de la parte occidental, oriental, de la 30 de marzo hacia la parte occidental, le dispararon los americanos de la México, que tenían una trinchera allí. Que hay unos fabulistas que dicen por ahí que le dispararon de por allá arriba y que uno dice que fueron 2 oficiales que se habían escapado y, sí, que tenían... Es una fábula. Eso es una fábula. Una fábula, eso es una mentira vulgar. Eso fue un médico que recibió el testimonio y vino y me lo contó. Sí, porque... Me dijo, yo quiero contarte esta historia. Sí, pero el protagonista debió haber algún día dicho eso para... No, pero el protagonista nunca apareció. ¿Nunca apareció? Nunca apareció. Entonces no. Son fábulas. Ya. Yo quise entrevistar a 2 hijos de él, pero que ya le había fallecido. Sí, no, eso es una fábula. Entonces, ahí cayó Rafael Tomás, ahí cayeron 5 personas. 5 personas, sí. Rafael Tomás, Euclides Morillo, Juan Miguel Román, Ilio Capocci. 2 jóvenes más del 14. Pero Ilio murió en la parte baja por la... No, acúseme. Entonces, ese es el primer grupo. Ajá. El segundo grupo lo integrábamos Montearache con todos sus hombres ranas. Éramos alrededor de 15 hombres ranas. Ahí estaba yo. Sí. Aníbal López. Carmelo Aglerón. Ahí estaba Máximo Crupeña. De los que están vivos, Máximo Crupeña ha muerto la mayoría. Raúl Mendelama estuvo ahí también. Ahí habíamos como 15 hombres ranas. Y cuando nosotros subíamos por la 30 de marzo, del 16 de agosto, salimos al callejón Inver, que había un comando en la esquina ahí, en la 30 de marzo con callejón. Por los patos nos metimos atrás del edificio Garrido Puello, que está en la 30 de marzo, esquina de la calle que va a Ardeney, al Palacio. Al Palacio. De ahí nosotros le disparábamos a los militares del Palacio. ¿Desde ahí ustedes le dispararon? Desde ahí nosotros, desde una verja que hay, lo que divide el DNI con las casas que están del lado, nosotros le disparamos ahí. Inclusive ahí estaba Andrés de la Riviera con un mortero de mano y le disparaba a los guardias allá que estaban en el Palacio. Que era un comando especial que habían traído desde San Cristóbal. Correcto. Eran gente de cazadores de montaña. Inclusive ya con una caramuza que nosotros le hicimos el martes 17, nosotros fuimos en la madrugada con Rafael Tomás, porque Rafael Tomás llegó y él decía que quería pelear. Inclusive Camaño le estaba ofreciendo el rango de la posición del presidente. Y dijo, no, Camaño, yo voy a ganarme mi rango peleando. Y comenzó a insistir. Y entonces Montearache le dijo, mira, Rafaelito, ¿tú quieres participar? Prepárate el martes en la madrugada, que vamos a una misión. Fuimos como los que estábamos siempre al lado de Montearache, como 15, porque algunos estaban en los comandos, Y con Camaño andaba otro grupo, con Ariti también. Entonces fuimos desde el edificio de Garrido Puello, de la azotea. Nosotros le hicimos una caramuza donde estaba Rafael Tomás Fernández Domínguez
y De madrugada. de madrugada, Ujú. y mientras los soldados estaban desayunando en el comedor, Los sorprendieron. los ustedes. sorprendimos y hubo una matanza. Sí. Lo Entonces, que dicen es que esa fue un error porque eso puso en alerta, una alerta. una alerta a los soldados Sí, del por eso, CEFA tan y de pronto, Wessing. tan pronto eso sucedió, entonces los soldados invasores reforzaron los guardas que estaban en el Reforzaron, palacio. dicen que Y había, sobre esa base, parte de soldados sí, norteamericanos, pero que en realidad eran y sobre gente esa de base Puerto que la Rico. Montarache le decía, Rafaelito, ya están advertidos, ya nosotros no podemos hacer esa misión de ir a tomar el palacio, ya están advertidos los soldados y ya reforzaron. Y él insistió hasta que Montarache dijo, bueno, pues vamos. Y Camaño dijo, yo quiero ir también. Entonces Montarache le dice, no, Camaño, tú no puedes ir porque tú eres el presidente si te matan a ti. Bueno, ese grupo de Montarache. Otro grupo con Capozzi y un grupo de Rana también subían la Julio Verne, Julio Verne. llegaron a la calle Doctor Báez, Ujú. subieron y desde la puerta del palacio con una tanqueta atacaron por ese frente. Por ese O sea frente, que fueron sí. 3 frentes que le Tres hicimos. frentes, sí. Entonces ahí es que Capozzi se emociona, disparando, brinca. Y cruza, brinca la verja. del palacio Sí, y dentro de los jardines, ahí es que muere Capozzi. dentro de los jardines Tanto del es así palacio. que al otro día, entonces en la noche, como a las 7 de la noche, ya nos tomamos la retirada y ya a las 8 de la noche, una hora después, llega Claudio. Entonces Montarache nos dejó a un grupo de los Ranas, quédense aquí en este comando, reforzando el comando. 30 de marzo, con Callejón Inver. Sí. Nos dejó un grupo de Ranas. A las 8 y pico de la noche dice, llega Claudio Camaño, Claudio Camaño. y nos reúne en la oscuridad como había, y dice de parte del presidente Camaño que saquemos el cadáver de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que saquemos. Sacarlo del lugar en donde... Porque Exacto. cada vez que trataban de sacarlo, inmediatamente moría otra Inclusive persona. una ambulancia bajó de reversa por Abreu Ujú. y le dispararon. Le dispararon. Y tuvieron un paramédico y el chofer que se abandonara. Sí. Entonces Claudio señala a 4 que estábamos en la reunión. A Antonio el Árabe, un luchador. El árabe luchador, claro, Vivía en la Pimentel. de lucha libre, sí. Carlos Sánchez Payano, que está vivo. Y Cacaíto, un moreno. Y a mí, Y a usted. a 4. Ah, usted fue de los que Claro. fue a cuatro. recoger el cadáver A de rescatar Rafael el cadáver. Fernández Domínguez y Euclides Morillo. Entonces, cuando Y Juan Miguel Claudio nos da Román. orden, él dice que fue, pero no fue. Nosotros fuimos. Claudio no fue. No fue. Entonces, nosotros nos preparamos y buscamos, bueno, vamos a hacer la estrategia. No podemos ir Raneando. de pie, De pie, ¿no? sino raneándonos. Raneando, sí. Y nos metimos por los patios y salimos allá y comenzamos a ranearnos. Eso era tiro y tiro. Era como por un contén. Por la orilla del contén. La orilla del contén. Exactamente. Y tanto es así que mi chamaco, yo tuve que quitármelo porque me lo llenó de sangre. De la sangre que corrió por el contén, de los 5 que cayeron arriba de la acera. Ujú. Porque ellos murieron arriba de la acera de la parte izquierda, subiendo la 30 de marzo. Subiendo la 30 de marzo, frente Exactamente. al palacio. Entonces nosotros nos fuimos raneando, Antonio el Árabe y yo, los otros se quedaron un poco rezagados. Y cuando llegamos al tiento, logramos ubicar 2 cadáveres. Los amarramos con cables de esos de tendido eléctrico que habían caído y los bajamos arrastrando, sin levantar la cabeza, porque los tiros no pasaban a nosotros a esa distancia. Tiros, nos silbaban tiros. Cuando bajamos al comando, que nos enfocamos, ahí estaba el de Juan Miguel Román y el de otro joven, que no era Euclides Morillo. Supe que después lo llevaron al hospital Padre Villini y murió allá. No sé cómo lo sacaron, si fue que logró salir raneando. Ese interrogante siempre ha estado. Pero nosotros bajamos 2 cadáveres. Recuerdo que Juan Miguel Román tenía un tiro que le entró por esa parte del ojo y le salió por ahí. Tenía los dientes hacia afuera. Entonces, no tarde que Rafael Tomás No estaba. hubo que hacer otra expedición, de la misma forma. Cuando fuimos, entonces trajimos El de Rafael. 2 más, que eran 4,
y lo bajamos al comando, y ahí estaba el de Rafael Tomás, tenía un tiro que le entró por esa parte de la oreja, sin salida, y tenía otro tiro. Tenía un tiro en el tobillo. Tobillo derecho. En el tobillo, sí. Capozzi, en cambio, ya sabe la historia, brincó. Brincó. Entonces, al otro día por la mañana, nosotros teníamos una avanzada en la misma, frente al edificio Garrido Puello, que había una casa con una verja así de bloque. Allá hacíamos un servicio de avanzada. Uno de los limpiabotas que pasaba por ahí, otro día, muchachos, ¿qué ustedes están haciendo a esta hora por aquí? Limpiando zapatos en la calle. Entonces nos dice, mire, allí hay un señor, allá hay un muerto vestido igual que ustedes. Yo tenía mi chabaco puesto. Y era el Capozzi, que nadie sabía dónde Capozzi Dice estaba. que fueron unas monjas que finalmente lo Bueno, sacaron. al final era como las 4 de la tarde, a través de la Cruz Roja y una monjita del padre Villines, sí, le dieron salvoconducto y entraron a buscar el cadáver. A buscar el cadáver de Hilio Capozzi. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Andrés Dirocher Montaz. ...60 años después, don Andrés, usted que vivió y fue parte protagónica en estos acontecimientos, ¿valió la pena? Claro, yo soy de los que digo y sostengo que valió la pena. ¿Por qué valió la pena? Y hasta me preguntan si yo me siento arrepentido. Jamás. Valió la pena porque si usted puede analizar la historia, desde 1961, con la muerte de Trujillo, al 66, nosotros tuvimos, ¿usted sabía que tuvimos 10 presidentes? Sí. 10 presidentes porque eran presidentes que no tenían una base sólida, diría yo. No, hubo algunos que duró hasta apenas un día. ¿Usted me entiende? Lo mencionan, sí, el caso eso de da Rodríguez como Echevarría. que Abril, aunque no estuvo su resultado de inmediato, a corto plazo, pero sí a mediano y a largo plazo se han visto los resultados. Porque usted ha oído que ha habido intentos de golpe de Estado después del 66 para acá. No. Después de abril para acá. Número 1. Bueno, Balaguer presentó a Wessing como un conspirador impenitente. Pero sin embargo, se lo presentó en la televisión. Sin embargo, fue su ministro de... Y hubo guerrilla con Camaño también. Hubo guerrilla. Hubo guerrilla. Entonces, Sí. ¿qué sucede? Que ya a partir de esos acontecimientos, 60 años después, estamos mirando los resultados. Aquí hay 3 poderes del Estado que se están ejerciendo sin interrupción. Aquí solamente era Balaguer quien decía, hay que hacer esto. Cuando había un proyecto de ley era que bajaba la línea. Entonces, estamos disfrutando una democracia que aunque no perfecta, pero sí estamos disfrutando. ¿Usted cree que la democracia que tenemos es el resultado de esas luchas de esa lucha que se dieron Claro. en el pueblo dominicano, Sí. en defensa de la soberanía, en defensa de la voluntad del pueblo al escoger Una un lucha gobierno? larga. Si vamos a hacer un análisis de la lucha que ha tenido este pueblo. Es uno de los pueblos más heroicos que ha habido a nivel de Latinoamérica y del Caribe en nuestro país, nuestro terruño. Sí. Es decir, nosotros comenzamos con lo que fueron los interventores de 1492. Que yo digo que Colón no vino a descubrir América, Colón invadió América. Después de invadir América, la conquistó y la colonizó. La última parte es lo positivo de esa invasión. Después de esa la lucha que hubo contra el mismo Caonabo, el Enriquillo, la historia de la independencia nacional, la desgracia que nos trajeron los franceses con esos esclavos. ¿Usted está satisfecho con la historia como se ha contado y se ha escrito de la Revolución de Abril de 1965? ¿Usted cree que ya todo está contado? Todo Bueno, está modestia aparte, lo que yo he contado, y a algunos yo le doy mérito, le doy crédito, pero todavía quedan algunas
Porque, por ejemplo, ese amigo, compañero mayor del ejército, Píndaro Peña Perelló, tiene historia que no se ha contado. Lamentablemente... Pero es él que no quiere salir en ningún caso. Yo lo he invitado y él no ha querido. Él tiene historia que no se han contado, de mucho mérito. Manuel Enrique Terrero, un rana, compañero mío. Pero Emilín Erasme Peña logró en algún momento hacerle una entrevista a Píndaro. ¿Quién? Emilín Erasme Peña. No sé. Emilín hizo varios trabajos documentales importantes sobre la Revolución de Abril. Y luego en el gobierno de Hipólito Mejía hubo un seminario patrocinado por las Fuerzas Armadas, que fue un seminario en donde participaron los actores que se enfrentaron. Allí estaba Ramiro Mato, ahí estaba Wessing, ahí estaba todo el que... Ahí estaba Morillo López, que me comentó a mí la razón por la cual él y Camaño fueron presos a San Isidro. No, porque ellos se rebelaron. Se rebelaron el jefe de la policía, Belisario Peguero. Pero mira un dato que le voy a dar. Ajá. Ahí está vivo Mártires Polanco, que está en Miami. Nosotros, Mártires Polanco y yo, estábamos en servicio de la jefatura de la Marina ese día. Y bajo su jefe de la Marina, Betance Pierre, y nos dijo, Dirosier, Mártires, vayan a buscar sus armas, que vamos a una misión. Nosotros fuimos de la jefatura de la Marina a San Isidro y buscamos a Camaño y a Morillo López. Los trajimos en calidad de arrestado a un barco que estaba ahí en San Susi y lo dejamos ahí. Ahí estaba el comandante Cabrerita de ese barco, creo que está vivo todavía, Cabrerita. Y Fausto Vargas Luna, que estuvo en la guerra con nosotros. Esa acción... Es decir, que ustedes hicieron preso a Camaño y a Morillo López. Nosotros lo trajimos de San Isidro a ese barco, porque a Camaño y a Morillo López lo llevaron después que tuvieron una entrevista con el Rick Cabral. Rick Cabral le ofreció 20 sueldos a ellos para que armonizaran con Belisario. Exactamente, y ellos le dijeron que no, que su denuncia no era por 20 sueldos, sino que estaban denunciando la corrupción que estaba ejerciendo Morillo López. Entonces por eso lo mandaron a San Isidro. De Belisario Peguero. Porque ellos eran amigos de Wessing. Sí. Entonces en ese seminario precisamente yo entrevisto a Morillo López. Le digo, comandante, yo fui de los que fui a San Isidro a buscar a usted aquella vez. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Entonces él me comenta que por qué fue que lo arrestaron, por qué lo llevaron. Entonces Manuel Enrique Terrero, como le decía ahorita, fue de los ranas que estuvo con nosotros en la Guerra de Abril. Estuvo con Camaño en Cuba. Y después que se fue del lado de Camaño, porque me comentó algunas cosas que yo no digo por televisión de Camaño, se fue a El Salvador y allá se metió en la guerrilla de El Salvador con el Farabundo Martí. Frente a Farabundo Martí. Cayó prisionero y por la gestión de Jorge Blanco, cuando era presidente, lo trajeron. Lo pusieron. Manuel no ha querido hablar. Nunca. Y está vivo ahí en Santiago. Trabaja en la aduana. Entonces son historias que no se han contado, por eso yo estoy insatisfecho, porque hay muchas cosas. Mira ese caso del señor de los vagones. De Hipólito Baloy. Eso no se va a contar, y esos son datos importantísimos que la historia debe saber. Muy bien. Señores, muchas gracias. Muy agradecido de Andrés Dirosier, que fue un hombre rana importante, ha escrito un libro importante también sobre su propia vida, en donde cuenta los pasos que tuvo que dar. No cuenta y no está todavía, no lo ha dicho, sobre su paso por Francia, el entrenamiento, toda la vida que tuvo que transcurrir. Y ahí falta mucho el Hotel Matún. El Hotel Matún, que 15 también y 16 de junio. Ya, bueno, pues todo eso. Muy agradecido de Dirosier y muy agradecido también de cada uno de ustedes por la compañía. Hasta luego.